Muy buenos días, bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gran privilegio poder estar delante de ustedes esta mañana y traer la palabra de Dios para que alimente nuestro espíritu, nuestro ser, podamos ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y hay tantas cosas que este texto va a enseñarnos hoy, y yo espero y anhelo, y ha sido mi oración durante esta semana, de que Dios hable a nosotros como iglesia, nos instruya. Y quizás notarás en el título de la prédica en un momento, le hemos llamado a esta prédica lo que la iglesia necesita. Si tú haces la pregunta, ¿qué es lo que necesita la iglesia?, podríamos pensar en muchísimas cosas, ¿sí? Y vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, bienvenidos, feliz día del Señor. Es un gran gozo poder compartir esta mañana. Tenemos visitas, si nos visitas por primera vez, pues bienvenido a la Iglesia Bíblica Petra. Es un gran honor y gozo compartir este tiempo y adorar y exaltar el nombre del Señor. Nos visitan también hermanos de Petra Bosman, no sé si pueden levantar su mano. Entonces, bienvenidos hermanos, Dios los bendiga. Si podemos darle una calurosa, afectiva y... Si tienes la oportunidad de poder conectarte, abrazarlos o practicar tu inglés, pues creo que ellos pueden tolerar, ¿no?, un poco que masacre su idioma. Así que bueno, hermanos, quiero invitarte a abrir tu Biblia. Como decíamos, si nos preguntáramos qué es lo que la iglesia necesita, podríamos tener muchas cosas en mente y probablemente nos veamos inclinados a responder esta pregunta en cuestiones o asuntos físicos, materiales. Estaremos en Romanos 16, versículo 17 al 20, en un momento lo leeremos. Hemos estudiado esta carta, si nos visita por primera vez, por más de 2 años, y ha sido un gran gozo y un gran privilegio para nosotros como iglesia aprender verso a verso lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia en Roma. Hemos nutrido nuestro espíritu y nuestros corazones enormemente. El apóstol Pablo hasta este punto ha predicado el evangelio por 11 capítulos de enseñanza, de doctrina. Hemos sido confrontados con la palabra de Dios, hemos sido exhortados con la doctrina de Dios. Y el apóstol Pablo en la carta a los romanos ha escrito por 11 capítulos doctrina sólida. Del capítulo 12 hasta el capítulo 16, el apóstol Pablo ha puesto en práctica el evangelio, ¿no? El énfasis de estos capítulos es que podamos discernir, que podamos aplicar el evangelio. Todo lo que él enseñó en los primeros 11 capítulos, el apóstol Pablo quiere que su iglesia lo ponga en práctica. Son textos de aplicación. Y en este preciso versículo, en estos versículos que vamos a leer, el apóstol Pablo nos llama a defender el evangelio, principalmente teniendo en cuenta el contexto de la carta, la unidad que él viene defendiendo en los capítulos anteriores. Leamos el texto pensando en esto. Dice Romanos 16, versículo 17 al 20, les ruego, hermanos, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron. Nota que para el apóstol Pablo en este punto es sumamente importante la doctrina, es sumamente importante la comunión, y él dice que como iglesia, a los romanos y por ende a nosotros, debemos proteger la doctrina y protegernos unos a otros, y nos dice, vigilen a aquellos que causan división, disensión. Continuemos leyendo, versículo 18. Los que causan tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y se aparten de ellos. Versículo 18, porque los tales son, dice, esclavos, pero no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto, me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Entonces, vemos, ¿no? Este texto es muy importante para nosotros como iglesia. ¿Me acompañas en oración para que podamos entenderlo y aplicarlo?
Padre, te agradecemos el enorme privilegio, Señor, que nos has dado esta mañana de adorar tu nombre, Señor, de congregarnos, Señor, de cantarte alabanzas a ti, Señor, como cantábamos. Hoy recordamos tu sacrificio, Señor. Tomamos los elementos, Señor. Recordamos tu obra preciosa en la cruz del Calvario por nosotros, los pecadores. Tu palabra nos enseña que éramos enemigos tuyos, Señor, y que tú has mostrado gracia y misericordia al enviar a tu Hijo para redimirnos de nuestra condición de pecado, para redimirnos de la condenación eterna. Y hoy podemos ser llamados tus hijos y tenemos, como Efesios nos enseña, bendiciones en los lugares celestiales. Porque estamos unidos a ti, dice Juan 15. Podemos dar fruto y ese fruto es para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Padre, venimos delante de ti con completa dependencia, Señor, de tu palabra. Lo que quieras enseñarnos y mostrarnos en estos textos, Señor. Ayúdenos a entender y ver con claridad lo que tú quieres que la iglesia haga. Hay una necesidad urgente, apremiante que el apóstol Pablo ve aquí, que también es urgente y apremiante para nosotros como iglesia hoy. Y tú quieres, Señor, que tu iglesia se mantenga unida, Señor, que no sea negligente, sino que con diligencia, Señor, proclame tu verdad. Así que Dios, enséñanos a aplicar estos versos para la gloria de tu precioso nombre. Amén y amén. No podemos dejar de notar que estos versos contienen una gran carga pastoral, ¿sí? El apóstol Pablo, de hecho, tienes que cuestionarte y preguntarte, ¿por qué el apóstol Pablo, en medio de saludos tan afectuosos, tan cariñosos, como miramos la semana anterior, irrumpe, como que corta la idea, ¿no? de la comunión, del amor? Mis queridos hermanos, salúdame al hermano tal, los aprecio, los amo, y de repente irrumpe con esta advertencia. Y que el contexto nos está diciendo, nos está sugiriendo a nosotros que para el apóstol Pablo es sumamente importante la unidad dentro de la iglesia. Y que esa unidad corre peligro cuando no somos sabios ni diligentes en las cuestiones que requieren diligencia. Hay quizás cuestiones que hoy son más prioridad para nosotros. Y el apóstol Pablo quiere que miremos este choque, ¿no? Venimos emocionados leyendo cómo saluda a los hermanos, cómo muestra su amor. Y de repente nos advierte de hombres que llamaremos en esta ocasión lobos rapaces, ovejas vestidas de lobo que quieren destruir su iglesia. Él quiere que entendamos, ¿no?, el peligro que corre la iglesia con falsos maestros, y quiere poner ese peso sobre ti. Él quiere que sientas, ¿no?, como que frenamos en seco, y nos da esa advertencia porque el peligro es real, ¿no? Entonces esta advertencia, esta admonición, esta reprensión amorosa de prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de la iglesia es muy importante para nosotros. Hemos observado que el apóstol Pablo quiere que la iglesia se mantenga unida, a pesar de sus diferencias, no secundarias. Eso es lo que hemos visto en los versos anteriores. Él quiere que la iglesia tenga unidad, que tenga amor, que tenga paciencia, que tengan comprensión entre sí. Pero en estos versos hay un cambio radical en el tono, en la forma en cómo quiere que nosotros entendamos esto. Entonces es una exhortación, ya no a la unidad, pero a la protección de su iglesia. Dice que vigilemos y que nos alejemos, nos apartemos de aquellos que causan divisiones dentro de la iglesia. Esto pareciera contradictorio en el argumento del apóstol Pablo de amarnos unos a otros, pero en la mente del apóstol Pablo está ¿qué? La iglesia del Señor Jesucristo, que ha sido comprada con sangre preciosa. Él quiere que nosotros estemos conscientes del peligro. Él quiere que estemos conscientes de cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Sí, Él desea que le prediquemos al mundo perdido, pero que no seamos ingenuos de que los lobos vendrán, y no vendrán como lobos. Miraremos en algunos textos más adelante que se presentarán como ángeles de luz, que se presentarán como ovejas, se presentarán como pastores. Y el apóstol Pablo dice esta advertencia para que la iglesia esté consciente del peligro. Por eso ese frenazo, ¿no?, en el argumento que llevaba. Quiere que nos despertemos de nuestro letargo,
quiere que reventemos esa burbuja emocional, ¿no? Él quiere que notes, que entiendas que hay peligro, que el peligro es real y que si no estamos conscientes, si no estamos cuidando, si no estamos protegiendo incluso nuestros propios corazones a la luz de su verdad, nosotros podríamos vernos envueltos en esas mentiras. Y Él no quiere que la iglesia sufra. Estas son advertencias para la iglesia. Esta puede ser una iglesia muy madura, y me refiero a Romanos. Incluso podríamos pensar y asumir que nuestra iglesia es una iglesia madura, es una iglesia bíblica, es una iglesia que está caminando en la fe, que está avanzando. Incluso el apóstol Pablo quiere que una iglesia así reflexione, que vigile, que medite, que se proteja, que repase la Escritura, que no sea necio en su propia opinión, que no piense que esto no puede pasarnos. De hecho, eso no es el caso en Roma. Y lo vamos a entender cuando el apóstol Pablo dice: ustedes, hermanos, son rápidos para aprender y me regocijo en eso, me gozo en eso, pero hermanos, tengan cuidado, ¿no? Que pueden entrar lobos para tratar de destruir y dañar la iglesia de Cristo. Necesitas entender que como iglesia corremos también ese peligro. La mala doctrina es una plaga, es un cáncer. Y generalmente la mala doctrina viene con malos maestros, falsos maestros. Y el apóstol Pablo quiere que estés alerta como iglesia. Nos quiere advertir de ese peligro. Entonces, cuando piensas o cuando pensamos ¿qué necesita la iglesia? Otra vez podríamos pensar en muchas cosas útiles, ¿no? Un edificio más grande, mejores condiciones quizás. En la temporada de calor podríamos pensar un aire no estaría mal, ¿no? Son cosas que podríamos necesitar y podríamos decir sí, ¿no? Pero creo que el apóstol Pablo está más preocupado por la condición de la iglesia, que le dice: necesitas algo más que simplemente comodidad física. Y no estoy diciendo que está malo tener eso, ¿no? Si Dios lo provee, gloria a Dios. Pero Él quiere que pienses que hay una necesidad más apremiante que simplemente tener mejores sillas, mejores equipos de sonido o un aire. Él quiere advertirnos. Él no quiere que caigas en la trampa. Él no quiere que seas ingenuo. Por supuesto, es el deseo de nosotros como ancianos, que la iglesia bíblica Petra, no solo la nuestra, sino todas las iglesias Petras, no sean ingenuas ante el peligro, ante la maldad. ¿Vendrán para qué? Para que causar división, para causar tropiezo. Entonces, lo primero que quiero que veas es que la iglesia necesita sí o sí obedecer la instrucción del apóstol Pablo, ¿no? Él está diciendo: hermanos, vigilen y también apártense de los que causan división. El apóstol Pablo enfatiza que como iglesia debemos, todos de nosotros, prestar atención a lo que se está enseñando. Lo has oído decir desde este púlpito: necesitas meditar en lo que se predica de este púlpito. ¿Hace juego con la Escritura? No es simplemente si el pastor me cae bien o si lo que dijo va acorde a lo que yo pienso. Realmente lo que tú piensas no es tan importante, ¿no? Lo que la Escritura dice es lo que realmente importa. Entonces, cuando se predica de aquí hacia ti, incluso a mi propio corazón, yo tengo que venir y decir: ¿esto es lo que realmente enseña la Escritura? Realmente tú tienes que venir y preguntarte: hay una exigencia que sí te permito tener. Y es decir, ¿vamos a ser alimentados por la palabra de Dios hoy? Diremos como el pueblo cuando se habían perdido los rollos y Nehemías y Esdras trajeron los rollos, dijeron al pueblo: ¡trae el libro! ¿Diremos eso? ¿Hambrientos y sedientos de la palabra de Dios? Y el apóstol Pablo quiere que tú estés consciente del peligro y lo que necesitas es la instrucción de Dios para poder estar listo para vigilar, para poder estar listo para discernir, para tomar el paso de apartarse de aquellos que causan división. Ese es su trabajo. El apóstol Pablo quiere dejar claro que la doctrina errónea divide y que los falsos maestros dividen. Y que iglesias tan sólidas como Roma también pueden caer en el engaño, en la seducción, en la mentira, en la perversión. Tú dirías: pero pastor, ¿cómo una iglesia sólida, sana puede caer en eso? Porque somos arrogantes y orgullosos.
porque pensamos que ya lo sabemos todos. ¿Y sabes por qué esta admonición, esta reprensión, esta exhortación al final? No es porque el apóstol Pablo se está olvidando. Quiere que nosotros prestemos atención a sus palabras. Siguen siendo la palabra de Dios. No son solo simplemente saludos. Quiere advertirnos. La falsa doctrina divide y los falsos maestros dividen. Y lo que la iglesia necesita es estar vigilante. Y actuar correctamente, cortando, echando fuera. No tengas nada que ver con ellos, sería otra forma de traducir lo que el apóstol Pablo está diciendo. Quiero que lo notes. No nos está pidiendo socializar con los lobos. No nos está pidiendo tratar de convencerlos. El apóstol Pablo está diciendo, causan tropiezo al evangelio. Causan división al evangelio. No nos está pidiendo que escuchemos su argumento. De hecho, eso sería una tontería, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, son seductores, saben hablar, saben decir, van a saber qué decirte para seducir tu corazón y engañarte. Por eso necesitamos la verdad de Dios. Hay tantas doctrinas que circulan en nuestra cultura. Podríamos pasar horas y horas enumerándolas, ¿no? Y podríamos intentar tener un argumento contra todas ellas. Pero ¿sabes qué es más fácil? Que simplemente tratar de tener un argumento para todas las doctrinas erróneas que circulan en este mundo. Doctrinas de demonios, como dice el apóstol Pablo. Filosofías huecas de este mundo. Tú necesitas una sola cosa. Podría ser abrumante cuando miras tantas mentiras afuera. Y decir, ¿cómo voy a hacer para poder defender ante tanta mentira? Solo necesitas una cosa. Y el apóstol Pablo dice, permanece vigilante. Y lo que necesitas es venir a la Escritura. Porque no vas a poder discernir qué es la mentira si no conoces la verdad. No vas a poder discernir qué es lo que están diciendo los lobos sagazmente, sutilmente, astutamente, dulcemente, si no sabes qué es lo que dice la Escritura. Es tan importante, tan necesario. ¿Qué necesita la iglesia? Necesita que obedezcamos esto. Y eso implica que debemos, sí o sí, estudiar la palabra de Dios. Tómate en serio el estudio de la palabra de Dios. Eso no es solamente para los hombres que se paran aquí. No solamente para los padres de familia que tienen que discipular a su esposa y sus hijos. No es solamente para los líderes de esta iglesia. Toda la iglesia debe tomarse en serio las Escrituras. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Porque es tu responsabilidad, como es mi responsabilidad, la protección de la iglesia ha sido encomendada a nosotros. Vigilen, sean astutos, sabios, que podamos discernir la maldad. Mira lo que le recomienda el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Vamos a ir a 1 Timoteo 1, 3 y 4. Quizás esta predicación para muchos sea hostil y pretende ser así porque es el tono del texto, ¿sí? La iglesia no es solo amor, 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 ¿sí? Paz y amor. Y creo que esa es una comprensión equivocada del cristianismo. Porque aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es una iglesia celosa de la verdad, ¿sí? ¿Cuál es el problema con la mayoría de las iglesias? Son muy permisivas. Con el simple hecho de que si tú estás feliz ahí escuchando medias verdades, está bien. Ya Dios va a tratar con tu vida. No, hermano, no es así. Tú necesitas escuchar la verdad de Dios. Y esa verdad incluye que tú quizás estás pecando en contra de un Dios santo. ¿Sí? Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Y vamos a leer en una traducción viviente. Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. ¿Y qué le dice? ¿Notas el texto? Que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas, que dice, son contrarias a la verdad. Son contrarias a lo que hemos recibido. Dice el apóstol Pablo, vigila lo que está ocurriendo en la iglesia. Son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Frenarlos, córtalos. El apóstol Pablo dice, aléjate de ellos.
Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Eso es protección de Dios, hermanos. La exhortación es simple, ¿no? Vigilar y cortar. Observen que el apóstol Pablo no está dirigiendo esta exhortación a los ancianos de la iglesia en Roma. Eso es fascinante, hermanos. Porque por mucho tiempo quizás pensamos que los únicos que tienen que estar vigilantes de la iglesia son el cuerpo de ancianos. Y deben estar vigilantes de sus propios corazones, de cómo están viviendo su vida. Lo vamos a ver un poco más adelante. Pero me fascina porque esta carga también es tuya. ¿Cuántas veces la frustración de luchar contra personas que no quieren someterse al señorío de Cristo? Que no quieren acatar lo que la Escritura enseña. Muchas veces es pesado llevar eso, pero qué alegría, ¿no? Que el apóstol Pablo te esté encargando a ti también, a hacer un círculo de protección de la iglesia, a levantar la verdad del Señor en esa iglesia. Eso requiere un compromiso real, no con la iglesia en sí, pero con el Señor primeramente. Si no tienes el compromiso con Dios de escudriñar la Escritura, de aplicar la palabra de Dios en tu propia vida, difícilmente, hermanos, podrás estar vigilante. ¿Cuáles son las prioridades de nosotros hoy? ¿Qué gobierna más nuestra agenda o nuestro horario? ¿Has pensado de que si tú no estás pasando tiempo en la Escritura, tú eres la fractura en el muro por donde quizás Satanás va a ocupar para entrar espacio, para hacer espacio y entrar a la iglesia y dañar la iglesia y dividir la iglesia? ¿Has pensado en la enorme responsabilidad que tienes de venir a la Escritura, aprender de la palabra de Dios, nutrir tu corazón? Porque tú tienes que estar vigilante. ¿Cuántas veces quizás hemos escuchado historias de personas que están sirviendo como vigilantes, pero los encuentran dormidos? Y esa es casi la ilustración gráfica de la mayoría de las iglesias. Y puede ser también lo que describe más tu vida espiritual. Un vigilante dormido. ¿Qué tan efectivo es un vigilante que duerme? Y tristemente estamos así cuando no pasamos tiempo en la Escritura. La iglesia, número 2, necesita tener discernimiento y ejercerlo sabiamente. No solo necesitas sillas más cómodas, hermano. Necesitas algo más. Discernimiento. Y ejercerlo sabiamente. Hermanos, esta exhortación del apóstol Pablo para la iglesia en Roma es apremiante, es urgente. Los creyentes están llamados a ejercer, ser sabios y discernir espiritualmente. Si me preguntas, ¿qué es discernimiento? Si yo te pregunto eso, ¿cómo responderías? Discernimiento es la habilidad que Dios nos da, en la cual somos capaces de distinguir lo bueno de lo casi bueno. Noten que no es lo bueno de lo malo, es lo bueno de lo casi bueno, de lo que parece ser bueno. Es ese don de Dios, esa capacidad divina dada por Dios, en la cual somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo casi bueno, por medio de una mente y un corazón saturados por la palabra de Dios y su Espíritu. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia aquí. Necesitamos una iglesia que esté llena del Espíritu Santo, una iglesia que esté llena de la palabra de Dios, que retenga la sana doctrina, que predique la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, que viva el Evangelio, que practique el Evangelio. No puedes pasar por alto eso, hermano, que todos de nosotros día a día estamos ejerciendo discernimiento. Y los tropiezos nuestros solo demuestran que nuestra falta de discernimiento, nuestra falta de sabiduría práctica. ¿Y cuál es el problema? No hemos pasado tiempo suficiente en la palabra de Dios.
nuestros devocionales de 5 minutos. ¿Qué podría un devocional de 5 minutos a la carrera ayudarte a enfrentar a Satanás? ¿Podríamos nosotros? Si solo estamos tomándonos 5 minutos para orar en la mañana y lo hacemos a toda carrera. Eso es falta de discernimiento, falta de sabiduría. Porque Pedro dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y los cristianos son tan negligentes que no pasan tiempo en la Escritura que le dicen, heme aquí, Satanás. No leo mi Biblia. Lo único que sé de la Biblia es las historias que me ha contado mi abuelita. Y pensamos que eso es cristianismo. Y pensamos que eso es vivir la vida cristiana. ¿Cuántas historias conocemos simplemente porque no las aprendimos, pero nunca las hemos leído? Eso es uno. Nunca las hemos estudiado. Y nunca hemos aplicado lo que esas historias nos enseñan. Y Pablo le está diciendo, vigila, ¿no? Vigila, examina. Eso es lo que esa palabra en griego implica. Observar cuidadosamente y medir cuidadosamente si la vida, lo que dice, lo que profesa, hace juego con lo que dice la Escritura. Es así de simple. El apóstol Pablo le está diciendo, necesitas ser estudiante de la palabra de Dios. Necesitas sumergirte en el conocimiento de Dios para poder tener ¿qué? Discernimiento, discernir los espíritus. Es imposible que tú puedas discernir si no conoces la verdad. Si yo te doy un billete falso y te digo, toma, te regalo $100, son falsos. No te digo, tú vas feliz y contento con tus $100, pero son falsos. Pero ¿qué tal si tú conoces el billete verdadero? Y me dices, solo con verlo, sé que me estás jugando una broma. Es falso, pero conoces la verdad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndote. La unidad es tan importante que hace este paréntesis literario, porque después del versículo 20 vuelve a retomar la unidad. Te manda saludo mi hospedador, el hermano Gallo. Te manda saludo el hermano Cuarto, ¿no? Él está diciendo, es tan importante que te tomes en serio la unidad, que significa que vas a ir a las Escrituras. Para no ser que confundido, para no ser que extraviado, para no ser que engañado por la seducción del mundo. La iglesia, número 3, necesita conocer la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo quiere que entiendas de doctrina. La doctrina, hermanos, en cierta forma voy a decir esto, la doctrina verdadera no divide, ¿ok? Quizás es una frase, desde algún punto de vista podríamos decir que la doctrina divide, pero la doctrina verdadera, dice el apóstol Pablo, no divide, unifica, une. Ese es su punto, ese es su argumento. Lo que divide la iglesia es la doctrina falsa y tú necesitas estar presto, listo, vigilante. ¿Para qué? Discernir cuando sutilmente el diablo, cuando sutilmente los falsos maestros quieren seducir la iglesia para seguir doctrinas de demonios. Sutilmente, que dejes de confiar en la suficiencia de las Escrituras. Si salimos al mundo académico aquí, incluso en nuestra nación, ¿qué va a decir el mundo? Ese es un libro antiguo, es un libro viejo, no tiene relevancia. Y muchas iglesias han adoptado esta posición. Es cierto, la Biblia no es tan relevante. Por eso necesitamos revelación fresca, ¿no? Ese es el argumento de la mayoría de las iglesias aquí en Nicaragua. Necesitamos revelación fresca. No necesitamos ni siquiera abrir la Biblia. Lo que están diciendo es que la palabra de Dios no es suficiente. ¿Qué pasó ahí? La seducción del mundo académico perdido. Lo que necesitamos es regresar a las Escrituras. Necesitamos comernos este libro. Necesitamos habitar en este libro. Necesitamos conocer este libro. ¿Cómo fue que Jesús respondió a la tentación en el desierto cuando Satanás se presentó mostrándole tantas alternativas? Y de hecho, de paso le digo, alguien que creía en la divinidad de Cristo era Satanás.
sino porque iba a presentársele para tentarle. Y se presenta tentándole. ¿Cómo respondió Cristo? Citando las Escrituras. Como cristianos debemos conocer la verdad, vivir la verdad, respirar la verdad del Evangelio, defender la verdad de Dios. No podremos contra las sutilezas del enemigo si no estamos alimentando nuestra alma con su preciosa palabra. Hermanos, no podrás. Y el apóstol Pablo quiere que lo entiendas. En Efesios 4:11 al 14 dice algo así. Efesios 4:11 al 14. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios ha dado pastores y maestros a su iglesia. ¿Con qué fin Dios ha dado pastores y maestros? Con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso venimos a hacer, como Romanos 12 dice, renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, para ser conformados a la estatura de Cristo, como también Romanos enseña, para que tengamos la unidad de la fe. Está hablando de unidad. Entonces dice el versículo 14, ¿qué dice? Ya no seremos niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Se ha usado el argumento, citando mal la Biblia, que la letra mata, haciéndole pensar a la gente que estudiar la Biblia está mal y que lo único que tiene que recibir es lo que les sirve a sus pastores. Tú necesitas estudiar la Escritura. Necesitas revisar la palabra de Dios. Te dije que la única exigencia que yo voy a permitirle a una iglesia hacia el púlpito es si estamos predicando la palabra de Dios. Esa es válida. Pero si la próxima semana empiezas a exigirme, sería bueno tener aire, pastor. Bueno, si quiere aire, póngalo. ¿Sí? Yo no tengo problema. Deberíamos meditar. Y esto tiene una implicación, iglesia, importante. Porque así como el apóstol Pablo está diciendo que la iglesia corre peligro, también los pastores corren peligro de envanecerse en su conocimiento. Eso significa que tú deberías orar por la iglesia, para ser vigilantes y para actuar con rapidez cuando ven lobos o hay lobos, pero también deberías orar por los ministros en la iglesia para que puedan permanecer fiel a ¿qué? ¿A ti o al Señor? Fiel a las Escrituras, amén, fiel al Señor. Entonces, esa exhortación implica que la iglesia debería ser un ejército de hombres y mujeres entrenados en la palabra de Dios. La iglesia debe ser un ejército de hombres y mujeres que oran por la protección de la iglesia porque reconocen el peligro y la sutileza del malo, del lobo. Debemos, dice entonces Efesios 4, no ser sacudidos por toda clase de doctrina. Porque es necesario discernir y conocer la verdad, hermano. Veamos el versículo 18 de Romanos 16. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Por qué necesitas discernimiento? ¿Por qué necesitas entrenarte en la palabra de Dios? ¿Por qué necesitas estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué necesitas meditar en la palabra de Dios? No solamente para servir la iglesia como un vigilante, también para actuar correctamente y cortar estas relaciones. Pero nota por qué es importante el discernimiento y conocer la verdad de Dios. Porque los tales son esclavos, pero no de Cristo, nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras, ¿cómo dice? Suaves, sutiles, lisonjeras, engañan los corazones de los ingenuos. Si somos humildes,
Todos de nosotros encajamos en esa palabra, ingenuos. Porque no estudiamos la Biblia como deberíamos estudiarla, ¿o sí? Porque no leemos la Escritura como deberíamos leerla. Porque no oramos la palabra de Dios como deberíamos orarla. Solo piensen eso por un momento. Somos susceptibles al engaño. Nos fascinamos fácilmente con cuestiones nuevas. Somos como nuestros antepasados, fascinados por los espejos. Y entregamos nuestro oro, fascinados por el brillo del espejo. Doctrinalmente somos iguales, muy parecidos. Cualquier cosa que parezca novedosa, fascinante, de momento, moderna, actual, vamos detrás de ello. Pero la Escritura nos manda a mirar a Cristo, a buscar a Cristo, a depender de Cristo, a alimentarnos de Él, a aferrarnos a Él. Los falsos maestros están sirviendo sus propios deseos. En otras palabras, están engañando a los que son ingenuos, pero están siguiendo sus propios deseos. Y se aprovechan de los que son menos capaces de discernir para difundir sus enseñanzas falsas. Hermanos, los falsos maestros son astutos, son peligrosos. Veamos 2 Corintios 11, 13 al 15, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como ¿quiénes? Como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, dice el apóstol Pablo, a una iglesia que sí está luchando, que es Corinto. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores, ¿quiénes? Los falsos maestros, también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En 1 Juan 4:1 dice Juan, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Quiero hacer énfasis en esto. Dice muchos. Muchos profetas han salido al mundo. Por eso la iglesia tiene que tomar en serio la palabra de Dios. No solo en esta generación, la siguiente generación. Sus hijos, hermanos, van a verse más tentados a diluir el evangelio porque lo van a tomar como algo de rutina. La segunda generación es la que más fácilmente pervierte el evangelio porque está acostumbrada a ello. Por eso enfatizamos la predicación verso a verso. La semana pasada estábamos hablando de la comunión de los hermanos. El apóstol Pablo nos tenía deparado esto para hoy. Es decir, hay lobos. O sea, no todo es felicidad, hermanos. Tienes que estar atento. Porque hay lobos que quieren lastimar la unidad de la iglesia. Por eso predicamos la palabra de Dios, por eso predicamos a Cristo, por eso enfatizamos, ¿no? Esas confesiones históricas que nos ayudan. No son más importantes que la palabra de Dios, pero esas confesiones históricas como la confesión de fe de Westminster o la confesión bautista de fe son importantes porque nos dan ¿qué? La enseñanza se vuelve accesible. Enseñanza bíblica y ortodoxa para saber cuando estamos escuchando una mentira sutil de Satanás. Necesitamos regresar a las Escrituras. Y Dios nos ha dotado la iglesia de tanto conocimiento. En Filipenses 3:18 al 19 dice lo siguiente: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Filipos, está hablando de quiénes, de los falsos maestros. Están detrás de sus apetitos.
En 2 Timoteo 3, 1 al 5, el apóstol Pablo insiste en esto al joven Timoteo, al pastor en Timoteo le dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de ¿qué dice? De piedad. Hermanos, necesitamos regresar y nutrir nuestra alma con las Escrituras. Versículo 19, Romanos 16 dice: porque la noticia de la obediencia de ustedes se ha extendido a todos. Por tanto me regocijo por ustedes, pero quiero que sean sabios para lo bueno e inocentes para lo malo. Si lees este verso, lo que acabamos de leer, ¿cómo lo interpretarías a la luz de lo que está diciendo anteriormente? Parecen ser palabras de ánimo y en cierta forma lo son. Está animando a la iglesia porque es una iglesia que dijo obediente. Y el apóstol Pablo está alegre porque la iglesia es obediente. Pero al mismo tiempo le advierte, ¿no? Recuerden que estamos diciendo que hay que ser astuto, sabio, prudente, discernir con sabiduría, ser llenos de la palabra de Dios. Y él dice: es bueno que sean obedientes, pero disciernan. Porque sería lamentable que ustedes en su obediencia se dejen guiar por los falsos maestros y terminen haciendo lo malo. Que terminen siguiendo las corrientes de estos hombres. Está alabando una actitud sana de la iglesia, pero al mismo tiempo les está advirtiendo a no ser negligentes. Esa es una gran muestra de amor del apóstol Pablo. Roma es una iglesia que es obediente, dice el apóstol Pablo. Está creciendo, está caminando. Y el verso 19 pretende ser mucho más que un texto de ánimo, pretende ser un texto que enfatiza la advertencia. En palabras de Jesús, el apóstol Pablo está llamando a la iglesia a ser sabios y astutos como serpientes y mansos como palomas. Siempre me ha fascinado esta expresión. Sabios y astutos como serpientes, para poder determinar lo que lastima a la iglesia, pero mansos y humildes como palomas, sumisos a la voluntad de Dios y no a las cosas malas. Es decir, que el apóstol Pablo les está diciendo: hermanos, tengan cuidado de los falsos maestros que traen falsas doctrinas que serán de perdición para la iglesia. Dios está trabajando entre ustedes, ustedes están creciendo en la gracia, ustedes son obedientes a los mandatos de Dios. La astucia de los falsos maestros te puede engañar, así que está listo y vigilante. Sé rápido para las cosas buenas, dice, y lento para las cosas malas. No te dejes envolver en la seducción de los falsos maestros. Está enfatizando la advertencia, hermanos. Efesios 5, 6, 10 dice: que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean partícipes con ellos. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo, en otras palabras, a la iglesia en Éfeso: no participes. Es decir, te van a engañar y vas a participar de estas cosas. ¿Cuántos creyentes se han ido en la avalancha de falsos maestros dividiendo iglesias sanas? Y se han ido, ¿por qué? Por falta de discernimiento. Y el apóstol Pablo está diciendo: eres obediente, te estás creciendo, pero necesitas estar listo. Versículo 7 de Efesios 5: por tanto no seas partícipe con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10: examinen qué es lo que le agrada al Señor. Otra forma de decirnos que vigilemos y otra forma de decirnos que discernamos. Examinemos qué es lo que agrada al Señor.
Y versículo 11 que dice, no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Está diciendo lo mismo con otras palabras, porque el engaño es sutil. El llamado de Dios para la iglesia es discernir. Los cristianos estamos llamados a discernir, saber lo que es bueno, saber lo que es sabio, saber lo que es correcto y seguirlo, ejercitar el discernimiento para la gloria de Dios respecto a las falsas enseñanzas. Tenemos que ser rápidos para detectar las artimañas del diablo. Hermanos, creo que sabes esto, pero quiero recordártelo. El diablo aborrece la iglesia, ¿sí? El diablo aborrece la doctrina sana. El diablo aborrece las iglesias bíblicas. El diablo aborrece el evangelio que intentará cambiarlo. El diablo odia tanto la escritura que intentará diluirla. Y ese es el trabajo de los falsos maestros. Va a mezclarla. Intentará adaptarla a la cultura. Intentará reinterpretarla. ¿No? ¿Y cómo hará esto? Enviará a sus mensajeros. Y sus mensajeros llegarán a aquellos que son, ¿qué? Negligentes en su rol de vigilar. Número 4, la iglesia necesita entonces obreros aprobados, preparados, diligentes, capacitados. Y esta frase no solo me refiero al liderazgo de la iglesia en general y el liderazgo de nuestra iglesia, me refiero a obreros. Estoy incluyendo toda la iglesia. Y toda la iglesia tiene que estar lista y preparada. Esto no es solo a nivel de liderazgo, es toda la iglesia debe manejar con precisión la palabra de verdad. Según Timoteo 2, 14, 16, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo creo firmemente que estas palabras aplican a la iglesia también. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no es solamente el liderazgo. ¿Cómo podrás detectar la mentira si tú no estás estudiando la palabra de Dios y no estás manejando con precisión la palabra de Dios? ¿Me has escuchado decir esto? Manejar la palabra con precisión es como cuando un doctor usa sabiamente su bisturí, ¿no? Y lo que tenemos hoy son creyentes que en lugar de usar bisturí para hacer un corte preciso, lo que usan son hachas sin filos. Y necesitamos pulir nuestros instrumentos para aprender más de la palabra de Dios. Te hago una pregunta, iglesia. ¿Estás manejando la palabra de Dios con diligencia? ¿Tú te puedes presentar ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? ¿Manejas con precisión la palabra de verdad? ¿Por qué es tan importante manejar la palabra de Dios con precisión? Capítulo 4 de 2 de Timoteo. Porque vendrá tiempo cuando no soportará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, ¿qué dice? Acumularán maestros para sí, que les dirán lo que quieren oír. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, iglesia, sé sobria en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pero ¿qué necesitas hacer para cumplir el ministerio que Dios te ha dado? ¿Cómo podrías vigilar y cuidar y proteger tu propio corazón, tu familia, tu grupo pequeño y la iglesia? Necesitas pasar más tiempo en la Escritura, no menos.
Y eso es lo que las redes sociales nos han enseñado a lo largo de los años, de que tenemos tiempo para todos, menos para la Escritura. Las estadísticas muestran que las personas pueden pasar sentadas horas y horas delante de sus teléfonos o delante de sus televisores viendo sus series favoritas. Esa ansiedad que ha generado la disponibilidad de los episodios. Antes generó una disciplina distorsionada porque la gente sabía que tenía que llegar a cierta hora a ver su novela. ¿Sí? Nos manipuló, porque nos hizo ser disciplinados que a tal hora estaba la novela, no importa si había comida, nos íbamos a sentar al sillón a ver la novela. Nos hizo disciplinados de manera equivocada. Y ahora lo que nos hace es un producto de ansiedad. ¿Qué va a pasar en el otro episodio? Miremos este, y cuando miras te terminaste toda la serie. Y vos estás diciendo, Ale, ¿cuándo van a poner la otra parte de esta serie? Generó una ansiedad, ¿no? Y te pregunto, está bien si miras uno o dos episodios prudentes, sabiamente, ¿no? Pero mi pregunta es más en este sentido. ¿Posees esa misma ansiedad por la palabra de Dios? O llegas un día a la Biblia y dices, voy a leer este capítulo, el capítulo 2. ¿Qué será? ¿Qué pasará en el segundo? Me lo voy a tirar el segundo. ¿Qué va a pasar en el tercero? Ni modo, vamos, leámoslo el tercero. ¿Y qué va a pasar en el cuarto? Leamos el cuarto. ¿Cuándo te ha pasado eso? ¿Ah? Pero es la palabra de Dios. Hoy Luis nos exhortaba, ¿no? Sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo lo más importante que nuestros oídos y corazones deben anhelar escuchar. No es ni siquiera en la mañana que tu esposa te diga, buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Así me dicen a mí. Pero lo más importante es, ¿qué es lo que Dios tiene que decirme a mí? Hay una gran necesidad en la iglesia de sentir ese fuego y ese amor por las Escrituras. Nos hace responsable el apóstol Pablo que tú necesitas ser un obrero aprobado, un obrero diligente. Los falsos maestros han venido y si conoces la historia de nuestra iglesia, hemos visto lo catastrófico, lo doloroso, lo difícil que es lidiar con falsos maestros. Cuando estuve en Colombia escuché lo mismo, ¿no? El dolor de los falsos maestros. Si vas a Bosman escucharás lo mismo, ¿no? Los falsos maestros. Y esto podría como llevarnos al punto de tener un temor. Y entonces, Señor, ¿qué está pasando? ¿Es tu iglesia? Sí, sigue siendo su iglesia. Y como es su iglesia, Satanás va a querer destruir su iglesia. Y lo que el apóstol Pablo quiere decirte no es que tengas miedo, sino que hagas tu trabajo, que leas la Escritura, que disciernas sabiamente, que aplique lo que lees a diario en tu vida, para estar listos y preparados cuando sutilmente venga Satanás por medio de sus agentes, como oveja, como ángel de luz. Mi oración, hermanos, como iglesia, es que podamos mantenernos firmes en el Evangelio, orando por ser vigilantes, firmes en la fe, para que podamos discernir las mentiras del diablo, para que Dios use el cuerpo de la iglesia, para protección de la iglesia, que Dios use a los ancianos de la iglesia, para alimentar la iglesia, para proteger la iglesia, para defender la iglesia. No hay nada en este mundo más valioso que la novia de Cristo. Esa es tu responsabilidad como miembro de esta iglesia. Mi oración es que Dios levante hombres versados en las Escrituras. Hombres que tienen hambre y sed de justicia, como Mateo nos enseña. Que predican la sana doctrina, que no tienen miedo de hablar la verdad de Dios. Esa es mi oración por los ancianos de la iglesia, por nuestra iglesia. Por las iglesias Petra, para que Dios levante ancianos en cada iglesia. Para que Dios levante hombres en cada iglesia, con discernimiento del Señor. Que obedezcan la palabra de Dios. Que vigilen la iglesia del Señor. No para la vanagloria de los hombres,
pero para gloria del Señor que nos ha llamado a esa iglesia. En Colosenses 1:9, por esa razón, dice, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Quieres una definición de discernimiento? Ahí está. Y lo que el apóstol Pablo está pidiendo a la iglesia en Colosas es que él ora desde que supimos por ustedes. No hemos dejado de orar por ustedes pidiéndole ¿qué? ¿Un mejor sistema de audio? ¿Un mejor edificio? ¿Más recursos? No estoy en contra de eso, pero quiero que veas la prioridad, ¿sí? Eso es lo que el apóstol Pablo está remarcando aquí, la prioridad. Porque tú podrías tener, o podríamos tener todo eso. Un buen sistema de sonido, un mejor sistema de sonido, porque el que tenemos bueno, un mejor sistema de sonido, mejores comodidades, un mejor edificio. Pero si no está el evangelio, ¿de qué sirve? Es como como Jesús le dijo a los fariseos, simplemente son tumbas blanqueadas, muy bonitas, elegantes por fuera, pero por dentro están podridas. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Es el ejercicio, el discernimiento es el ejercicio del conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la comprensión espiritual aplicado al día a día de nuestra vida. Quiero animarte de la manera en que el apóstol Pablo anima a la iglesia. Versículo 20, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. ¿Quién lo hará? El Señor. Nuestro trabajo es ser vigilantes, nuestro trabajo es cortar. Pero Dios hará. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. Una iglesia victoriosa, una iglesia santa. La iglesia necesita descansar en esa promesa. El Señor hará. Él es nuestra fuente de esta paz. Esa es una promesa hermosa, ¿no lo crees? El apóstol Pablo nos dio una advertencia. El apóstol Pablo nos ha exhortado y el apóstol Pablo nos está animando a esperar y descansar en el Señor por medio de esta maravillosa promesa. Dios se encargará de sus enemigos. Dios aplastará a Satanás y a sus maestros falsos. Dios lo hará. Cuando lees este versículo debes notar algo inmediatamente. Es la primera vez que el apóstol Pablo de manera explícita menciona el nombre de Satanás, el engañador, el mentiroso, como dice Jesús en Juan. Pero quiero que notes el énfasis de la doctrina del apóstol Pablo acerca de Satanás. El apóstol Pablo no está diciendo que Satanás vencerá. El apóstol Pablo no está diciendo que Satanás tiene el control. Él está diciendo, Satanás en la cruz ha sido vencido y cuando Cristo regrese, aplastará por completo y en totalidad a Satanás. Quiero que notes el énfasis. Satanás no tiene el control, iglesia. ¿Recuerdas las palabras de Jesús? Cuando Él dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, Él sigue construyendo su iglesia. Fiel al Evangelio, fiel a su palabra, Satanás no va a ganar. El poder del Evangelio es más fuerte que las artimañas de Satanás. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Jesús lo dijo de esta forma: las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su iglesia. Hermanos, eso es la promesa del Señor. Él aplastará a Satanás. No puedes dejar de pensar en lo siguiente tampoco. Ese hermoso recordatorio de Génesis 3:15. ¿Quién aplastaría a Satanás? La simiente de la mujer. Génesis 3:15. Aplastará la cabeza. Es un hermoso recordatorio y por eso el apóstol Pablo, pienso y creo, nos sugiere una cosa más. La iglesia necesita descansar en la gracia de Jesucristo, en la gracia de Dios. Note el texto: la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Actuar correctamente requiere la gracia del Señor. Actuar con discernimiento requiere la gracia del Señor.
Ser vigilantes de nuestros propios corazones y vigilar la iglesia para la gloria de Dios requiere la gracia del Señor. Lo que está enfatizando es que la iglesia necesita a Cristo. Discernir sabiamente solo por medio de Cristo, porque la Escritura dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es la gracia y el favor de Dios los que nos permite a nosotros ejercer sabiamente el discernimiento para la gloria de su nombre. Sé por experiencia propia, hermanos, que enfrentar situaciones de lobos y falsos maestros es difícil y doloroso. Pero me anima el hecho que el Señor nos está diciendo que su iglesia, la que se mantiene firme a su verdad, aplastará a Satanás. Note el énfasis. La iglesia aplastará a Satanás. No por un poder en sí misma, pero simplemente por el hecho de vivir la verdad del Evangelio. Me anima a saber, hermanos, que la carga de la protección de la iglesia no está en última instancia ni en mí ni en ti. Dios se hará cargo. Pero el hecho que nos da ese trabajo a nosotros, esa responsabilidad, debe humillar nuestro corazón. Porque el llamado para ti es ser vigilante incluso de tu propio corazón. Perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso es tu corazón. Dios es soberano, hermanos, y permite la crisis con lobos y falsos maestros para mantener a su pueblo como unido sobre sus rodillas, aferrado a la verdad del Evangelio. No caigas en la autocompasión de pensar, pobrecito de nosotros. No caigas en el orgullo de pensar, eso nunca nos va a pasar a nosotros, pastor. Son los dos extremos que debemos evitar. Porque lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos es que podemos enfrentarlo por nuestra arrogancia, incluso permitir que los lobos dañen la iglesia. O podemos caer en autocompasión, pobrecito de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos humillarnos ante el gran poder de Dios. Iglesia, humíllate ante el gran poder de Dios. Pedro dice, humíllate ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará. ¿Y por qué debemos humillarnos? Pedro dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, humíllate. Ahora nota esto, quiero usar este texto para animarnos a nosotros como iglesia a ser vigilantes. Y animarte a ti a orar por nosotros como ancianos. Hechos 20, 28 al 32. El apóstol Pablo le está hablando a los ancianos en la iglesia de Éfeso. Y él les dice estas palabras a los ancianos de la iglesia. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Sé que las palabras son específicamente a un cuerpo de ancianos, pero sigue siendo la palabra de Dios y sigue teniendo implicación nuestra. Hermanos, ten cuidado de ti mismo y de toda la congregación en la que Dios te ha permitido estar. Dice, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispo, hablando específicamente de este rol de liderazgo para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su sangre preciosa. Pero quiero que veas esto en el versículo 29. Sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, vendrán lobos feroces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. Hermanos, entre ustedes y entre nosotros. Eso debe dar pavor y temor a nuestros corazones. Porque si tú no estás caminando diligentemente en las Escrituras, si no estás llenando tu mente y tu corazón con la palabra de Dios, tú podrías ser uno de estos muchos que vendrán sutilmente, sin la intención de alimentar la iglesia. No la perdonarás. Son lobos feroces que saldrán entre ustedes y no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entre ustedes, entre nosotros. Debe haber temor de Dios, hermanos. Por tanto, estén alertas
recordando que por 3 años de noche y día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a qué más, y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. ¿Notas lo similar de este texto con Romanos 16? La gracia de Dios, la palabra de Dios y el hecho de que debemos edificarnos unos a otros en la verdad de Dios. Ese es tu trabajo y eso es lo que la iglesia necesita. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de escuchar tu palabra, de ser animados, confortados, exhortados a permanecer fiel a tu palabra, Señor. Yo oro, Señor, por mi propio corazón, porque Hechos 20 habla sobre ancianos. Y no quiero, Señor, por causa de mi orgullo, mi apatía, mi arrogancia, Señor, ceder ante las artimañas de Satanás y ser, Señor, de tropiezo para tu glorioso evangelio. Por la gracia de Dios, tú nos sostienes. Pero oro, Señor, examinando mi propio corazón a la luz de tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos dirijas y nos guíes y nos muestres, Señor, en qué áreas de nuestra vida actuamos más, Señor, como falsos maestros. En cuántas áreas de nuestra vida actuamos más, Señor, como los que tropiezan y hacen tropezar a otros, en lugar de predicar tu preciosa palabra. Ayúdenos, Dios, a aplicar tu palabra, a tener tu conocimiento, de depender de tu gracia, de enfocarnos, Señor, en crecer en ti, encomendados a ti, a tu palabra, a tu gracia, que es poderosa para edificarnos. Lo que necesitamos hoy, Señor, predicar la palabra tuya a nosotros mismos para poder predicar la palabra a otros. Ayúdenos, Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, son amados.